Ella es investigadora senior para las Américas de Human Rights Watch. Tamara, bienvenida, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, un gusto siempre estar contigo. Vamos a ir a detalles del informe, ¿no? ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer este informe y quiénes viajaron a esos puntos fronterizos que mencionan en el video? Este es un informe que nos llevó un año en total desde que comenzamos con el proyecto y es un trabajo realmente conjunto entre Human Rights Watch y dos centros de investigación de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. Hay un centro de salud y de derechos humanos y otro centro de salud humanitaria. Y yo viajé a la frontera de Colombia con Venezuela y de Brasil con Venezuela con especialistas de estos centros, porque el propósito de esto era mostrar dos caras de esta moneda. Una es el ángulo de derechos humanos y explicamos en el informe por qué las autoridades durante el gobierno de Maduro contribuyeron a exacerbar esta crisis y por eso son responsables de la violación a los derechos a la salud y a la alimentación, pero también el otro lado, que es el lado de la salud pública, y a través del ojo especialista en medicina y en salud pública del equipo de Johns Hopkins, pudimos mostrar qué significan estos números en relación con el estado de la salud pública en Venezuela, que concluimos que está totalmente colapsado, y también el impacto que este tiene cruzando las fronteras debido a la emigración masiva de venezolanos del último tiempo. Tamara, ¿cuántos casos fueron documentados? Algunas enfermedades con prevalencia sobre otras. ¿Cuál era la pauta en relación a esto? Este es un informe atípico para Human Rights Watch, porque a diferencia de otros informes que sacamos antes, no estamos retratando las historias personales, anecdóticas que recabamos, que sí las recabamos en la frontera y que fuimos publicando a lo largo del tiempo. Este es un informe sobre números y datos duros. Y lo que pudimos mostrar con los datos que recolectamos es que en Venezuela hay brotes de enfermedades que son prevenibles por vacunación, por ejemplo, el sarampión y la difteria, y estamos hablando de miles de casos. Por ejemplo, en el caso del sarampión, esta es una enfermedad que durante casi una década solo hubo un caso registrado en Venezuela en el 2012, y desde que comenzó el brote a mediados del 2017, hay más de 9.300 casos reportados y más de 6.200 casos confirmados. En los miles están los casos de difteria. El informe también documenta un aumento exponencial en la cantidad de casos de malaria y de tuberculosis. En el caso de malaria, hace unos 7-8 años había en el 2009, por ejemplo, 36.000 casos registrados. En el 2017 hubo más de 400.000. Y también documentamos con datos duros la cantidad de venezolanos viviendo con VIH que no tienen acceso a tratamiento antirretroviral. Y eso significa que hay 9 de cada 10 venezolanos que viven con VIH y que hoy no tienen acceso a tratamiento antirretroviral en el país. Esto es todo el lado médico. Los otros datos que tenemos tienen que ver con la crisis de nutrición, que hacen que la situación médica sea mucho peor. Claro, veíamos unas imágenes duras en el video, precisamente de desnutrición. Una desnutrición que por demás los funcionarios del régimen de Venezuela se empeñan en negar cuando está a simple vista. Y ahora que digo esto, cuando hablas de las dos caras, hablas también de responsabilidad de funcionarios del régimen en Venezuela que han permitido que esto llegue hasta el estadio en que se encuentra en este momento. Sin ninguna duda. En Venezuela las autoridades durante el gobierno de Maduro se concentraron en minimizar la crisis, negar que existe una crisis humanitaria, en esconder datos epidemiológicos desde el 2015 que no se hacen públicos los datos epidemiológicos. Excepcionalmente una ministra de Salud
hizo públicos unos datos sobre el 2016 que demuestran un aumento escalofriante en la mortalidad materna e infantil en el país. En el caso de la mortalidad infantil, para que te des una idea, Dania, estamos hablando de un aumento de un 30% de la mortalidad infantil solo en el año 2016. Y esto hace que Venezuela sea el único país de Sudamérica que ha retrocedido a números, tasas de mortalidad infantil de los años 90. Y además lo que hacen las autoridades es hostigar a aquellos que quieren dar a conocer la realidad en el país. Nosotros hablamos con muchos médicos y profesionales de la salud muy valientes que siguen recabando información y lo que te dicen, todos pidiendo anonimato porque quieren poder seguir haciéndolo, es que reciben órdenes implícitas o tácitas y a veces expresas de, por ejemplo, no colocar desnutrición en los certificados de defunción o en los certificados médicos, para que no se sepa lo que realmente está ocurriendo. Y a través de estas prácticas y políticas de negación y de obstrucción, las autoridades venezolanas han exacerbado la crisis porque no se puede saber la real magnitud del problema. Lo que sabemos es terrible, claro, pero la realidad es mucho peor. Claro, es ese subregistro al que no se tiene acceso precisamente porque no hay una estadística oficial. Como que si al no haber estadística oficial pudiera desaparecerse la realidad que está a simple vista. Pero al no haber estadística, ¿cómo, por ejemplo, a implementar una política de salud pública? ¿Cómo planificar a largo plazo sin una estadística oficial que diga a las autoridades a qué se enfrentan ciertamente? Por eso una de nuestras recomendaciones centrales es, bueno, nuestro informe está muy dirigido con recomendaciones al secretario general de la ONU para que llame las cosas por su nombre, porque decir que esto es una emergencia humanitaria compleja activa mecanismos específicos del mundo de Naciones Unidas para lograr una respuesta humanitaria a gran escala, que es lo que Venezuela necesita, pero además le tiene que solicitar pública y fuertemente a las autoridades venezolanas que entreguen esta información para que pueda haber un diagnóstico independiente e integral sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Sin eso es imposible solucionar esta crisis. Y como decías al comienzo de la nota, cuando hablaban de la conferencia de prensa, evidentemente la diplomacia silenciosa falló, porque lo único que vemos es un deterioro cada vez peor. Lo que es imprescindible hoy es aumentar la presión internacional, inclusive desde los más altos niveles de Naciones Unidas, para que exista la posibilidad de que sean Naciones Unidas las que lideren esta operación humanitaria. No se trata aquí de pedirle permiso a Maduro para que deje entrar un camión con medicinas o un cargamento más con suplementos nutricionales. Acá lo que necesitamos es una respuesta integral y a gran escala, y solo eso está en manos de Naciones Unidas. Ahora, ¿cuál crees, Tamara, que puede ser la respuesta de Naciones Unidas? Es decir, ¿hay que llegar a esto para solicitar que llame a las cosas por su nombre? ¿No hay suficientes víctimas? ¿No hay suficientes seres humanos que han perdido la vida por falta de medicamentos, por no tener insumos médicos, por no poder ser atendidos? Nosotros creemos que evidentemente la información que está en este informe es más que suficiente para que se activen estos mecanismos y para que el secretario general de la ONU declare oficialmente que estamos ante una crisis, una emergencia humanitaria compleja. Y no somos solo nosotros especialistas en derechos humanos, sino que te reitero, es un informe hecho con gente que ha trabajado sobre crisis humanitarias en Yemen, en Siria, en todas partes del mundo, y están diciendo lo mismo que nosotros. Porque una cuestión que es muy importante entender es que Venezuela es un país era un país de ingresos medios. Estos especialistas que han trabajado sobre crisis en África y en otros lugares del mundo, lo que te dicen es que no pueden creer que un país como Venezuela esté en esta situación. La médica que viajó conmigo a la frontera de Brasil hoy dijo que ella no podía creer que estaba viendo a pacientes, personas con VIH, que estaban en una situación
parecida a la que se veían a las personas con VIH en los años 80, cuando hoy es una enfermedad totalmente prevenible el SIDA. Claro. No puede ser que la gente se esté muriendo de enfermedades que son tratables y prevenibles. Tamara, si tuvieras que calificar la situación de asistencia médico-sanitaria en Venezuela, ¿qué adjetivo usarías? Es muy difícil encontrar uno solo. Te diría que es trágica y que no tiene precedentes en Latinoamérica en el último tiempo. Y es por eso que estamos poniendo las alertas en esta emergencia humanitaria, que tiene, como te decía, un gravísimo impacto para la población venezolana en Venezuela y también tiene un impacto en los sistemas de salud de los países de la región. Y es justamente esta combinación la que hace que sea una emergencia humanitaria compleja. La severa escasez de medicinas y comida e insumos médicos en Venezuela y el colapso del sistema de salud en Venezuela, combinado con la propagación de las enfermedades a través de las fronteras y el impacto que está teniendo en los países fronterizos. Sí. Tamara Tarasiuk, investigadora senior para las Américas de Human Rights Watch. Tamara, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Un placer, Idania, gracias.